Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos las gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Como saben, estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Estuvimos hablando semanas pasadas a través de los hermanos Eiler, Miguel, Cristian y mi persona acerca de la carta a los Colosenses, la cual tiene como propósito principal resaltar la preeminencia de Cristo. Recordemos algo, en esa iglesia en Colosas estaban entrando falsas enseñanzas, o lo que se conoce como herejía colosense, la cual principalmente estaba atacando la deidad de Cristo. Es por eso que Pablo toma ese tiempo, estando en la cárcel en Roma, para escribir a esta iglesia, también a la iglesia de la Odisea y de Hierápolis, para que ellos supieran quién es el verdaderamente preeminente, quién es el que está por encima de todo, el cual es Cristo. Así que recordemos, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo da un saludo a los hermanos de Colosa, recordándoles que él es un apóstol de Cristo. Pero un apóstol de Cristo no por mérito propio, no que fue autonombrado, sino que fue esa responsabilidad dada por el mismo Dios. Así que del versículo 3 al versículo 14, Pablo da una oración increíble por los colosenses. La primera parte es una acción de gracias, dándole gracias a Dios por lo que el evangelio estaba haciendo en los hermanos de Colosas. Estaba cambiando sus vidas. Ellos habían aceptado a Cristo y por ende estaba Cristo transformando sus vidas, demostrándose eso teniendo amor por otros, recordando la esperanza que tenían en Cristo y sobre todo recordando quién era Cristo. Así que en la segunda parte de la oración, Pablo exhorta a los hermanos y desea ante Dios que los hermanos fuesen llenos de todo conocimiento del Evangelio y de la palabra de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como vemos en Colosenses 1:9 hasta el 14. Pablo deseaba que ellos entendieran todas las verdades a través de lo que ellos tenían como escritura, a través de lo que era el Antiguo Testamento o de esas doctrinas dadas por los mismos apóstoles. Querían que ellos entendieran todos esos principios bíblicos y no solamente entenderlos, sino poder ponerlos en práctica, recordándoles que podían como creyentes ser fortalecidos por el Espíritu Santo en cualquier circunstancia. Luego del versículo 15 hasta el versículo 23, Pablo habla acerca de la preeminencia de Cristo. Esa preeminencia de Cristo en la creación. Cristo estuvo desde el principio. Cristo no tuvo un principio como un ser humano. Cristo ha estado de eternidad a eternidad. Entonces, Él es la preeminencia en la creación. No solamente en la creación, sino dice que también Cristo es la preeminencia, está por encima de todo y es la cabeza de la iglesia. Imagínense eso. También dice más abajo que por medio de Cristo viene la reconciliación. Cristo es preeminente en nuestra salvación. Como decían esos falsos maestros o esos herejes colosenses, decían que Cristo era solamente un mediador más, pero no, Pablo les recuerda que Cristo es el único mediador. Por ende, Cristo es preeminente también en la salvación. Entonces estos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 1, versículo 23, Pablo viene hablando acerca de eso. Luego en el versículo 24, que es el que vamos a ver hoy, hasta 1:24, hasta el versículo 29, vamos a ver, como pueden ver en la lámina, cómo se titula esta enseñanza. Preeminencia de Cristo en el ministerio.
Ya hablamos de la preeminencia en la creación de Cristo, la preeminencia en la iglesia, la preeminencia en nuestra salvación. Ahora veremos la preeminencia de Cristo en el ministerio. Y es por eso que, como pueden ver en la lámina, recordemos algo. Pablo no había visitado a los hermanos de Colosas. Es por ello que en este segmento que vamos a estudiar, Pablo va a describir el ministerio que fue dado por Cristo. Y no solamente eso, sino como el ejemplo perfecto de cuando Cristo tiene la preeminencia en el ministerio. Así que el bosquejo, como lo pueden ver en sus láminas, se divide de la siguiente manera: gozo en el ministerio, llamado divino al ministerio, contenido de la predicación, propósito de la predicación y ánimo en el ministerio. Son todos estos versículos que vamos a estar estudiando del Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Y es por eso que quisiera que fuésemos al capítulo 1, versículo 24 al 26 y del 27 al 29. Vamos a leer lo que el Señor nos dice en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la versión Reina Valera. Entonces, leamos el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es gozo en el ministerio. Y cuando leemos el versículo 24, como pueden ver en sus láminas, quizás nos llame la atención esa parte que Pablo dice: lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pudiésemos llegar a pensar que Pablo lo que está diciendo aquí es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que hacía falta algo más. Y esto era lo que realmente los falsos maestros decían: que Cristo no era suficiente para la salvación, que había que tener un conocimiento misterioso, llegar a un siguiente nivel para obtener esa salvación. Pero lo que Pablo se quiere referir en este versículo 24 no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo. Y es por eso que quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Aquí el autor de Hebreos nos va a hablar acerca del sacrificio de Cristo. Como pueden ver en la lámina, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los sacerdotes,
tenían que ofrecer sacrificios constantemente. Esos sacrificios que solamente cubrían el pecado, pero año tras año, sacerdote tras sacerdote, tenían que hacer el mismo sacrificio. Era la forma de acercarse a Dios. Sin embargo, esos sacrificios parecían eternos, parecía que nunca se iban a acabar. Pero ¿saben qué? Hubo un día en que el Cordero perfecto fue sacrificado. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Cordero perfecto, Cristo mismo, fue sacrificado. Y por ende, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Su sacrificio no solamente cubrió el pecado, simplemente lo quitó. Ahora, a partir de lo que hizo Cristo, ya no tenemos que estar día tras día constante haciendo más sacrificios. Así que lo que se refiere Pablo cuando dice completar las aflicciones de Cristo en mi carne, se refiere a todo aquello que sufriremos como creyentes a causa de seguir el Evangelio de Cristo. Pablo no se refería a la salvación. Pablo estaba consciente que el sacrificio de Cristo es suficiente. Pablo se refería a los sufrimientos que como creyentes, seguidores de Cristo, sufriremos, a los sufrimientos que como creyentes de Cristo sufriremos por seguir a Cristo. Y es por eso que quiero que leamos Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice de la siguiente manera: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que Pablo en Filipenses, que fue una carta que también fue escrita casi que en paralelo con Colosenses, Pablo les dice a ellos que no solamente tienen el privilegio de creer en Cristo, sino también que deben sufrir por Él. Es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Pablo no está hablando de sufrir por mentiroso, por ladrón. No, Pablo está hablando por sufrir por el Evangelio, por hacer la obra de Dios. Vemos, como pueden ver entonces, ¿qué era ese gozo en el ministerio? Era que Pablo tenía el enfoque de Cristo para superar las situaciones. En 2 Corintios capítulo 11 vemos que Pablo da un breve resumen de todas las cosas que él sufrió por causa del Evangelio. Dice que sufrió persecución, dice que fue castigado, dice que fue puesto preso, dice que le dieron latigazos, estuvo en naufragios, fue rechazado por su propio pueblo. Un sinfín de cosas que Pablo sufrió, que podemos ver en el libro de Hechos, que Pablo sufrió por el Evangelio. ¿Y saben algo? Pablo tenía el enfoque correcto. Pablo se gozaba en eso que estaba sufriendo, porque sabía que era para la gloria de Cristo. Colosenses 1:14, Pablo ora por ellos en esa oración y en esa intercesión por los colosenses, y pide que ellos sean fortalecidos por el Espíritu Santo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Si leemos los versículos anteriores a Filipenses 4:13, vemos que Pablo se estaba refiriendo a pasar hambre, pasar sed, no tener dinero. Todas esas cosas Pablo las podía pasar porque todo lo podía en Cristo que le fortalece, porque el Espíritu Santo mismo le daba el ánimo y las fuerzas para seguir, y porque Pablo tenía el enfoque correcto de que todo lo que estaba pasando era para glorificar a Cristo. Por eso Pablo tenía gozo en el ministerio, gozo en medio del sufrimiento.
Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 25 y dice, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En estos versículos, Pablo nos va a hablar acerca de su llamado, acerca del ministerio que tenía él. Ese ministerio que no fue autoproclamado como aquellos falsos maestros. Y como pudimos ver en ese versículo, Pablo mismo fue llamado por Cristo. Hechos 9, versículo 5, nos relata cómo fue la conversión de Pablo. Pablo, camino a Damasco, tuvo ese encuentro con Cristo. Y en Hechos 9:5, Dios le dice a Ananías que Pablo iba a ser apóstol para llevar el evangelio a otras tierras. Pablo fue llamado por Cristo mismo, no fue por voluntad propia. Así que Pablo no se consideraba un apóstol para tener privilegios, no. Pablo estaba cumpliendo la responsabilidad que le fue dada por Cristo mismo. Y cuando leemos entonces el versículo 25, vemos que dice de la cual fui hecho ministro. Actualmente quizás la palabra ministro pueda significar en nosotros alguien de privilegio. El ministro de finanzas o el ministro de defensa. Cuando actualmente para nosotros esa palabra tiene el sentido de alguien que tiene un gran cargo, alguien que tiene privilegios, alguien que no tiene que trabajar, que tiene una autoridad. Pero ¿saben algo? Cuando vamos al significado de la palabra ministro, en lo que significa en el griego, vemos que la palabra ministro viene a lo que nosotros conocemos como esclavo. Un ministro era simplemente un esclavo que cumplía la responsabilidad que le fuere asignada. No tiene privilegios. Pablo no se consideraba como alguien a quien había que hacer reverencia, a quien había que hacerle todas las cosas. No, Pablo se consideraba un esclavo de Cristo, alguien que tenía la responsabilidad de cumplir el llamado que le fue dado a Pablo para predicar el evangelio. Entonces, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulos 9 y 16. Estamos estudiando, como pueden ver en sus láminas, el llamado divino al ministerio. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Para Pablo, el cumplir el llamado que Cristo le había dado no era una opción. Pablo lo veía como una obligación y como una obligación que él quería hacer para agradar a su Señor. Así que imagínense eso, el llamado que le fue dado a Pablo y cómo Pablo respondía a él. Pensemos en cómo Pablo no se consideraba un gran apóstol, se consideraba un esclavo del Señor, que tenía la obligación de predicar el evangelio. Cuando vemos que Cristo tiene la preeminencia en el ministerio, entonces que podemos entender qué es lo que Pablo está hablando del versículo 24 hasta el 29. Por eso es que podemos entender que Pablo podía tener gozo en el ministerio, porque tenía a Cristo como prioridad en su ministerio. Cristo era el mismo que le daba el impulso para poder soportar cualquier sufrimiento por causa del evangelio. Y vemos que Pablo acepta el llamado de Dios y de Cristo mismo para predicar el evangelio. ¿Y por qué Pablo tenía la obligación de hacerlo?
porque sabía que Cristo, el que es preeminente sobre todas las cosas, se lo había ordenado. Así que él tenía esa responsabilidad. Leamos el versículo 26 y 27, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, vamos a ver, Pablo tenía gozo en el ministerio. Tenía gozo en el ministerio porque tenía como prioridad a Cristo, quien le había hecho el llamado al ministerio. Ahora vamos a ver cuál era ese contenido de esa predicación que Pablo tenía la obligación de llevar a toda Europa, a todo el Imperio Romano. Y podemos ver en estos versículos 26 y 27 ese misterio que contenía esa predicación. En el Antiguo Testamento, Dios ya había dado destellos de su plan. Desde Génesis 3:15, cuando promete un Salvador, Isaías 49, 6 y 7, Isaías 53, 2 y 7, vemos que Dios le había dado a los profetas del Antiguo Testamento ciertos destellos de su plan acerca de un Mesías que vendría, un Mesías que reinaría, un Cordero perfecto que moriría. Dios ya había dado destellos de su plan. Así que en el Antiguo Testamento lo podemos ver. Ahora, el misterio que Pablo anunciaba, que muchos de los profetas del Antiguo Testamento nunca llegaron a entender, fue que Cristo está en nosotros. Como pueden ver en su lámina, Cristo en el creyente. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, nos habla de que nosotros como creyentes, al recibir al Espíritu Santo, somos templo de Dios. El mismo Dios habita en nosotros. Esa era parte del contenido que predicaba Pablo. Ahora los judíos, los griegos, cualquier persona, los gentiles, podían tener a Dios, al Espíritu Santo en su corazón. Sin embargo, tenían que aceptar por fe ese evangelio que Pablo predicaba. Y cuando hablamos de Cristo en nosotros, ¿qué beneficios pudiese tener eso? Bueno, el mismo Espíritu Santo tiene una obra en nosotros. Como pueden ver en la lámina, nos regenera, Juan 3:5. Nos da seguridad de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Ahora mora en el creyente, Romanos 8:9. El Espíritu Santo nos ayuda en esta santificación experimental y progresiva, a ser a cada día más como Cristo. El Espíritu Santo en nosotros nos da fortaleza, Efesios 3:16. El Espíritu Santo guía y dirige, Romanos 8:14. Ahora, Dios o Cristo mismo en nosotros nos ayuda para orar y para adorar en espíritu y en verdad. El mismo Cristo en nosotros nos vivifica. Y no solamente eso, sino nos ayuda a tener comunión con Él. Luego de ver gran parte de los beneficios de tener a Cristo en nosotros, de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, no podemos sino darle gracias a Dios por haber revelado este misterio y porque se nos fue presentado el Evangelio. Y este es el Evangelio que hemos creído. Imagínense eso. En algunas religiones del mundo, la mayoría trata de que tú cumplas por tus propias fuerzas unas ciertas reglas. Tienes que llenar unos ciertos requisitos y, si es posible, entonces
tener que dar tu máximo esfuerzo y hacerlo por tus propias fuerzas. Pero ¿saben algo? El Evangelio mismo que nos fue presentado a través de su palabra nos dice que debemos creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero no solamente eso, sino que en el proceso de santificación experimental y progresiva, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. Qué gran misterio se nos fue revelado. Qué gran predicación del Evangelio se nos fue presentada. Qué gran dicha poder haber creído en el Evangelio. Ahora, no solamente se queda ahí, sino que ese contenido de la predicación también habla de una esperanza. Ahora, a través del Evangelio, tenemos una esperanza. ¿Cuál es? Bueno, tenemos garantizado que Cristo mismo vendrá por nosotros. Efesios 1:13. Vemos que el Espíritu Santo es garantía de que Cristo va a venir por su iglesia. Imagínense eso. Ya tenemos un contrato sellado. Ya tenemos las arras, lo que se le conocía en el Antiguo Testamento, como esa parte donde se le daba a otra persona para sellar un contrato. El Espíritu Santo está en nosotros y por eso mismo tenemos garantizado que Cristo va a venir. Amén. No solamente esa es nuestra esperanza, sino que viviremos eternamente con Cristo en el cielo. Veremos a nuestro Creador, estaremos con Él por la eternidad adorándole. ¿Qué más esperanza? Tenemos la esperanza de que resucitaremos tal como Cristo lo hizo. ¿Qué esperanza tenemos? Que tendremos un cuerpo glorificado. Y como habla en 1 de Juan, seremos tal como Cristo es. Qué gran esperanza tenemos en Cristo al haber creído el Evangelio. Y es la predicación que Pablo llevó por el Imperio Romano, que Pablo llevó a los colosenses. Ese Evangelio que Pablo tenía la obligación de predicar, de presentar que ahora había un Salvador, que ese Salvador ahora iba a habitar en nosotros y que nos iba a dar una esperanza viva. Entonces, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 28. Recuerden, seguimos hablando de la preeminencia de Cristo en el ministerio. Por eso es que Pablo tenía gozo en el ministerio, porque tenía a Cristo como prioridad. Y cualquier cosa que pasara, él sabía que era para la gloria de Cristo. Y porque sabía que Cristo mismo lo había llamado. Cristo, el que está por encima de todo, quiso usar a Pablo como instrumento. Y Pablo entendía eso. Y Pablo sabía que tenía la obligación como un esclavo de predicar el Evangelio, de obedecer a su amo. Y por eso vemos que ese contenido de la predicación que Pablo tanto hablaba, era que había un Salvador. Y que ese Salvador no solamente iba a dar vida eterna, sino que ese Salvador iba a habitar en nosotros para que viviéramos tal como Él espera. Nos iba a ayudar en esta santificación experimental y progresiva en esta tierra. Y no solamente se quedaba allí, sino que nos da una esperanza viva, una esperanza de que Él vendrá por nosotros. Y esto era lo que Pablo predicaba. Por eso Pablo, entendiendo el mensaje, tenía como a Cristo preeminente y como prioridad en su ministerio. 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, vemos que ahora Pablo nos habla del propósito de la predicación. Vemos que, como pueden ver en la lámina,
Pablo predicaba el evangelio a todo el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué nos dice? Nos dice lo que Pablo estaba haciendo. Hechos 1.8 nos habla que cuando Cristo asciende le dice a los discípulos que ellos iban a recibir el poder del Espíritu Santo y que con ese Espíritu Santo iban a poder testificar en toda la tierra. Y esto era lo que Pablo tenía como meta: predicar ese evangelio a todo el mundo, sin hacer excepción de persona. El enfoque, el propósito de la predicación de Pablo era predicar el evangelio a todo el mundo. Pablo no perdía la oportunidad para predicar el evangelio. Y vemos en el versículo 28, ¿cuál era el otro enfoque que tenía esa predicación de Pablo? 1, evangelizar. Predicar el evangelio a todo el mundo. Pero vemos el segundo. El otro enfoque era ayudar a madurar a los creyentes. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos habla de que como creyentes tenemos la meta de estar a la altura del varón perfecto, de ser como Cristo. Cada día en nuestro andar, en nuestra santificación experimental y progresiva, debemos ir creciendo a la estatura de Cristo. Entonces Pablo tenía también otro enfoque en ese ministerio. Era evangelizar a aquellos que no habían escuchado ni habían creído en el evangelio. Y el otro enfoque era ayudar a crecer a los que ya habían creído en el evangelio. Cuando vemos estos dos enfoques, ¿qué podemos pensar? Efesios 4:13, volvamos a leerlo, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos eran dos enfoques. Estos son dos enfoques que también para nosotros son pertinentes hoy en día. Como iglesia, son pertinentes seguir predicando el evangelio a todo el mundo. Y también es pertinente ayudar a crecer a nuestros hermanos en la congregación. No solamente como iglesia en general, como creyentes, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de testificar el evangelio a otros, de predicar, evangelizar a otros. Y de a nuestros hermanos ayudarlos a crecer, edificarlos. Esto es una responsabilidad que tenemos. Y esto pasa cuando tenemos a Cristo como preeminente, como prioridad en nuestro ministerio. Por eso es que Pablo estaba enfocado. Porque sabía quién era Cristo, el lugar que tenía en el ministerio y a lo que le había mandado hacer a Pablo. Colosenses 1:29, ¿qué nos dice? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora Pablo nos habló del gozo que tenía en el ministerio. Nos habló de ese llamado que fue dado por Cristo mismo. Nos habla del contenido de esa predicación y del propósito que tenía a la hora de predicar. Ahora nos va a hablar de ese ánimo en el ministerio, de ese impulso que Pablo tenía. ¿Y adivinen qué? Es por la que Cristo era preeminente en su ministerio. Pablo trabajaba para el Señor dando el 80%, el 50%, el 40%. No, Pablo daba el 100% para el Señor. Recuerden, leamos de nuevo el versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo trabajaba dando un 100%. Cuando vemos esta palabra luchando, en el griego tiene el sentido de trabajar
o entrenar hasta agonizar. Simplemente dar todas sus fuerzas. Era una palabra usada para los entrenamientos de los juegos que se daban en la época. Entrenar hasta quedar exhausto. Y esto era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo trabajaba para el Señor dando un 100%, dando lo máximo de sí. Pero Pablo sabía que no era ese 100% lo que les daba éxito en su ministerio, sino que ese 100% era simplemente dejarse usar por el Espíritu Santo. Pablo dejaba que el Espíritu Santo le guiara para hacer la obra. Pablo dejaba que su cuerpo, su mente, fuese instrumento para que el Señor hiciera su obra. Como pueden ver la segunda parte del versículo 29, la cual actúa poderosamente en mí, según la potencia de Cristo, según la potencia de Dios, el poder de Dios. Y era que ese mismo Espíritu Santo que le fue dado a Pablo, que nos fue dado a nosotros, era que los impulsaba a tener éxito en el ministerio. Todos los logros no eran de Pablo, todos los logros eran de Cristo. Pablo solamente era el instrumento que Dios estaba usando. Y es por eso que debemos pensar si nosotros estamos dejándonos usar como instrumentos para el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, nos habla de que Pablo entendía que no era por su propia fuerza. Pablo entendía que era por el poder del Espíritu Santo. Era por el mismo Dios actuando en él que sucedían tales cosas. Pablo sabía que no era por sus propias fuerzas. No es por nuestras propias fuerzas el hacer el ministerio que Dios nos ha mandado. Es simplemente dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nosotros poner a disposición de Él todo para que Él obre. Poner nuestro tiempo, poner nuestra mente, poner nuestro cuerpo, nuestra boca, para que Cristo sea exaltado. Entonces, cuando vemos que Cristo es preeminente en el ministerio de Pablo, recordemos algo. Pablo no había visitado a los hermanos en Colosas. Pablo en este versículo 24 y 29 explica la preeminencia de Cristo y también habla acerca de su ministerio para dar credibilidad a todo lo que va a decir en esta carta. Porque Pablo dice, yo soy un apóstol de Cristo, no queriendo jactarse ante ellos, sino estableciendo la autoridad que fue dada por Dios para que los colosenses, los que no lo habían escuchado, pudiesen entender y decir, esto es palabra del Señor. Entonces, da el mejor ejemplo de la preeminencia de Cristo en su ministerio. ¿Cuáles son las cosas? Cuando tenemos a Cristo como prioridad en nuestro ministerio, vamos a poder tener gozo en medio del sufrimiento. Recordemos cómo Pablo había pasado todas esas cosas a causa del Evangelio. Pero Pablo decía, me fortalezco en el Espíritu que Dios me ha dado. Pablo entendía que era un privilegio sufrir por Cristo. Y que cualquier cosa no importaba lo que pasaba, sino importaba que Cristo fuese glorificado. Por eso es que podía tener gozo en el ministerio. Vemos que también tenía gozo en el ministerio porque tenía claro quién fue que le hizo el llamado. Pablo entendía la preeminencia de Cristo en todo. Entendía que Cristo estaba sobre todas las cosas. Y si el mismo que está sobre todas las cosas le llamó a hacer una tarea, Pablo entendía que tenía que obedecerle. Pablo se dice como ese esclavo, como ese ministro. Vuelvo y repito, no como algo de que jactarse ante los colosenses, sino como simplemente identificándose como un esclavo que tenía que cumplir la tarea dada por Dios. Tenía la obligación de predicar el Evangelio a todo el mundo.
¿Por qué Pablo entonces nos dice eso? Para dar el mejor ejemplo de prioridad de Cristo en el ministerio. Y lo podemos ver también en la predicación que Pablo daba. Ese misterio que había estado oculto. Cristo mismo, ese Salvador, no solamente va a salvar, sino que ahora va a habitar en aquellos que creen en Él y les va a ayudar a ser como Él. Y en esta vida cristiana, el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar en esta santificación. Y Pablo lo tenía claro. Por eso tenía que tener a Cristo como primero en su ministerio. Pablo mismo cumplía eso que tanto predicaba. Entendía el privilegio y beneficio, el hecho de tener al mismo Dios en nuestros corazones. Vemos que el propósito entonces de Pablo y esa tarea de predicar no solamente se quedaba allí, sino que ese mismo Dios le había llamado a predicar el Evangelio, a evangelizar, y le había llamado también a ayudar a crecer a los que ya habían creído en el Evangelio. Esos dos propósitos tenía Pablo en su ministerio. Esos dos propósitos dados por Cristo mismo. Pablo no tenía una agenda personal en cuanto a lo que él quería hacer para el ministerio, en las ideas que él tenía para el ministerio. No. Pablo se enfocó en hacer lo que Dios le había mandado. Y era evangelizar y ayudar a edificar, a crecer, a madurar a todos los creyentes. Y es por eso que Pablo en Hechos pudimos ver que Pablo visitó muchas iglesias, envió estas cartas para precisamente que ellos crecieran cada vez más a la estatura de Cristo. Y podemos entender entonces que tenía como prioridad a Cristo en su ministerio, porque entendía que no era por sus fuerzas, entendía que no era por su inteligencia. Pablo sabía que era por el poder de Dios actuando en él, era por el Espíritu Santo actuando en él. Pero eso no quería decir que Pablo se echaba a dormir, no, sino que Pablo daba el 100% de sí, daba todo su cuerpo, daba su boca para que el Espíritu Santo lo usara como instrumento. Y por eso podemos ver la preeminencia de Cristo en el ministerio de Pablo. Qué gran ejemplo es para nosotros la vida de Pablo. Y ver cómo tenía a Cristo como prioridad. Y así debe ser en nuestros ministerios, así debe ser en nuestra vida. Porque recuerden, Cristo no es solamente preeminente en la creación, no es solamente preeminente en la iglesia o en nuestra salvación. Debe ser preeminente y tener el primer lugar en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Que lo que hagamos glorifique a Dios. Y es por eso que podemos ver en la aplicación en cuanto a debemos entender que para tener gozo en medio de la tribulación debo tener el sentir de Cristo y saber que el Espíritu Santo nos fortalecerá. ¿Cuál es ese sentir? Ser humilde. ¿De qué sentido debemos ser humildes? En no pensar en nosotros y en pensar que cualquier cosa que estemos pasando por causa del Evangelio, recuerden, no por mentiroso, no por ladrón, no por mi pecado, sino por causa del Evangelio, de seguir a Cristo, cualquier cosa que pase y glorifique a Dios, glorifique a Cristo, entonces me gozo en eso. No importa lo que pueda estar pasando yo, con tal que Cristo sea glorificado. Ese es el mismo ejemplo que vemos en Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Gálatas 2:20. Pablo consideraba a Cristo como superior en su vida. No le importaba morir por causa de Cristo. Y entendía que el Espíritu Santo le fortalecería para pasar todas esas situaciones. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la tribulación? Simplemente entendiendo que si Cristo es glorificado, entonces me gozo en ello.
me alegro de que Cristo sea glorificado por lo que yo estoy pasando. Nosotros como creyentes pensamos que quizás no pasamos tribulación aquí en Venezuela. Pero ¿saben algo? Muchas veces sí lo pasamos. En nuestras áreas de trabajo, en nuestras áreas de estudios. Cuando se nos denigra por causa de ser cristianos, por causa de seguir la verdad. Eso es una forma de persecución. Pero ¿saben algo? No nos pongamos tristes, no tengamos miedo, sino alegrémonos de que Cristo sea glorificado. Así como los hermanos en la ventana 1040, los cristianos que están allá, en esos países musulmanes, predicando el Evangelio, mueren gozosos de saber que sufrieron por causa de Cristo. Ese es el sentir que debemos tener, que Cristo sea glorificado, sin importar lo que me pase a mí, sino que Cristo sea glorificado. Es por ello también ese mismo enfoque que tenía Pablo a la hora de hacer su ministerio. Tenemos la obligación de predicar el Evangelio y de edificar a nuestros hermanos para crecer a la estatura de Cristo. No solamente este llamado es para Pablo de predicar, de edificar. No, este llamado también es para nosotros los cristianos. Tenemos la gran comisión que nos dice que tenemos la obligación y el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Jesús, cuando dio la gran comisión, no estaba pidiendo un favor, no estaba pidiendo una sugerencia, estaba pidiendo un mandato de predicar el Evangelio. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Estamos predicando el Evangelio a otros? Porque si no, entonces no estamos teniendo a Cristo como prioridad en nuestro ministerio. Porque recuerden, Pablo tenía a Cristo como prioridad en su ministerio. Por eso es que Pablo tenía y sentía la obligación de predicar el Evangelio. Pero no solamente queda en predicar. También tenemos la obligación de edificar a nuestros hermanos para crecer a la estatura de Cristo. En las cartas del Nuevo Testamento vemos que siempre se nos exhorta a edificarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, a animarnos y amarnos y soportarnos unos a otros. Vemos que es una obligación para nosotros de estar pendientes de nuestros hermanos. No solamente ser egoísta o ser orgulloso y pensar en mí, sino ser humilde y poner al otro antes que yo. Saber cómo se llama mi hermano. Saber qué necesidad tiene. Compartir con él. Saber cómo puedo ayudarle a crecer en sus luchas. Orar por él. Tenemos la responsabilidad de edificar a nuestros hermanos. Y eso nos hace pensar si el tiempo, la coinonía que estamos teniendo con nuestros hermanos en Cristo, en nuestra iglesia, bueno, si estamos siendo de edificación o más bien estamos siendo de tropiezo. Porque recuerden, todo creyente tiene como meta ser como Cristo. Y yo debo ayudar a mis hermanos a que crezcan como Cristo. Pensemos. Eso incluye animarlos a leer la palabra. Incluye compartir con otros lo que el Señor nos ha revelado. Tenemos esa obligación de evangelizar y edificar a nuestros hermanos. Analicémonos cómo estamos en estas dos áreas. Y por último, vemos el ejemplo como Pablo tenía a Cristo como prioridad en su ministerio y entendía que debía dar su 100%. ¿Y cómo era ese 100%? No era por sus fuerzas, no era por lo que Pablo sabía. Era simplemente decir, Señor, yo te entrego mi tiempo, te entrego mi boca, te entrego mi cuerpo para que tu Espíritu Santo lo utilice.
Debemos servir al Señor poniendo a disposición del Espíritu Santo el 100% de nuestra vida, de nuestro tiempo. Porque no consiste solamente en quedarnos sentados, escuchar y ya. No. Consiste en poner a disposición de Dios nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, para que Él sea glorificado, para evangelizar, para edificar a crecer a otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dando nuestro 100% a disposición del Espíritu Santo o simplemente ni siquiera estamos sirviendo para el Señor? Si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, se nos fue dado dones, se nos fue dado talentos que debe servir para edificar. Que eso sirve para ponerlos a los pies de Dios y usarlo en los ministerios, usarlo para la predicación del Evangelio, entendiendo que una persona que no acepte el Evangelio ya está condenado para ir al infierno. Cristo murió por nosotros. Cristo mismo pagó la deuda que teníamos con Dios. Fue el sustituto en nuestro lugar para morir por nuestros pecados. Y ahora se nos presenta la oportunidad de creer en Él. Y no solamente queda allí, sino que una vez que creemos en Él y fuimos sellados por el Espíritu Santo, ahora tenemos una oportunidad de tener una comunión con Él y de andar como Él quiere que andemos. Así que mis hermanos, espero que estos versículos hayan sido de bendición para nuestras vidas. De que no solamente se quede allí, de que recordemos que Cristo debe tener la preeminencia en nuestro ministerio. De que Cristo debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Y el ejemplo de Pablo mismo, cómo podía tener gozo en medio de los sufrimientos, cómo podía entender quién lo llamó y cómo obedecer ese llamado, cómo podía entender esa predicación del Evangelio y tener esa esperanza que Cristo nos da a nosotros como creyentes de que Él vendrá por nosotros, de que no nos ha dejado solos, nos ha dejado con su Espíritu Santo. Pablo entendía por qué tenía que evangelizar y edificar a los hermanos. Recordemos eso y recordemos que esas tareas no se cumplen con nuestras fuerzas, se cumplen a través del Espíritu Santo. Y pudimos ver entonces en estos versículos la preeminencia de Cristo en el ministerio de Pablo. Así que mis hermanos, el Señor les bendiga. Oremos. Señor, damos las gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tenemos de entender y de ver el ejemplo de Pablo, Señor. De todas las cosas que él hizo, no fue por su fuerza. Simplemente era por tener el enfoque en ti. Era por entender que tú tienes la prioridad en nuestros ministerios. Por eso él podía tener gozo en medio de la tribulación. Por eso él podía entender quién fue que lo llamó. Por eso Pablo entendía ese mensaje que él daba a otros. Y entendía la tarea que él tenía de predicar el Evangelio, Señor, a los que no creen. Y de edificar a sus hermanos para que llegaran a la estatura de Cristo. Entendiendo que todo eso no era por sus propias fuerzas, sino era por tu Espíritu Santo. Así que ayúdanos en todas estas cosas, Señor, y aplicar esto. Todas estas verdades que pudimos ver en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.